¿Te has preguntado por qué los animales se enferman de lo mismo que las personas con las que conviven o con esa persona que tienen el mayor vínculo? Quédate hasta el final y vas a entender un poco más por qué sucede esto. Entre humanos y animales hay un vínculo emocional supremamente fuerte hasta llegar a un punto en el que padecen las mismas enfermedades. ¿Y sabes esto por qué pasa? Según estudios, 6 de cada 10 hogares hoy en día tienen algún animal de compañía en casa y esa tendencia es cada vez mayor a comprar, a adoptar o a cuidar cualquier animalito en las casas, a un punto en el que ya muchas parejas jóvenes prefieren tener una mascota o un animal de compañía que hijos o los ven incluso como esos hijos. Y la mayoría de personas que conviven con animales afirman que ellos son parte de la familia, que hay una relación con ellos en muchas ocasiones que parece mucho más fuerte y profunda que con otros familiares. ¿Y esto por qué pasa? Porque cuando convives con animales y en especial perros y gatos, que es como la especie más común que vemos en las casas, se logra experimentar un amor incondicional, puro, sincero, transparente. Es súper lindo esa experiencia que se vive de conectar a un nivel en que entendemos sus expresiones, el bostezo que significa, que quiere cuando nos lame, cuando rozan su cuerpo en uno, cuando lo están arañándolo, se acuestan encima, sabemos el ladrido o el maullido específico que nos quiere decir y se genera un vínculo demasiado fuerte con ellos emocional en el que incluso terminan ellos siendo apoyo emocional de muchísimas personas hoy en día. Ellos al estar en ese círculo familiar hacen parte de un sistema en el que todos están conectados, se relacionan e interactúan entre sí. Y cuando alguna de las partes está en desequilibrio, se comienza a intentar equilibrar por cualquier punto, llegando en muchas ocasiones que uno del sistema sea esa válvula o síntoma donde se observa el problema que hay en todo ese conjunto, ese círculo familiar. En muchas ocasiones los animales al ser tan sensitivos terminan siendo esa válvula de escape de muchas emociones que las personas con las que conviven no han podido ser conscientes o siendo un órgano externo de somatización. Que si quieres entender un poco más de esto, déjame en los comentarios y te explico en otro video. Por esto es súper importante evaluar cada paciente desde el contexto en el que vive. Siempre va a ser muchísimo mejor evaluarlo en su hogar porque eso nos permite una visión sistémica de cómo es su entorno, las personas con las que convive, los conflictos de los que está rodeado, porque de no ser así, pues estaríamos viendo solo una parte del problema. En el día a día de realizar consultas en casa, he visto como más del 90% de pacientes comparte con el perro o el gato alguna enfermedad con algún miembro de la familia, es decir, tienen la misma enfermedad o alguna muy parecida. He visto gatos que toca operar de cálculos urinarios que hace unos días o semanitas operaron a la cuidadora suya, a ese tutor de lo mismo. He visto pacientes con gastritis crónica en las que uno de los miembros de la casa está diagnosticado con lo mismo y se está tratando por ese mismo problema. He visto pacientes con dermatitis alopécicas, con problemas respiratorios, rinitis, laringotraqueitis, problemas osteomusculares, donde algún miembro de la casa, casi siempre es con el que mayor vínculo tienen, padecen exactamente lo mismo. He visto también conflictos emocionales en esos animalitos de compañía, en el que también alguno de la casa sufre de esto. He visto perros miedosos, ansiosos, donde la persona con la que mayor tiempo convive también sufre de lo mismo, incluso medicados para ese tipo de problemas emocionales. He visto
pacientes con problemas hepáticos, digestivos, respiratorios, diabetes, problemas neurológicos, mejor dicho, de todo tipo de enfermedad que comparten con algún miembro de la casa. Y es súper impactante esto. Y si te ha pasado a ti o conoces a alguien que le ha sucedido, cuéntame en los comentarios qué enfermedad has compartido con tus peluditos en la casa o algún familiar tuyo, porque esa es la muestra de cómo lo vemos súper común en el día a día. Y hasta lo he experimentado con mi perro. Hace unos meses me lesioné haciendo ejercicio y me dio una tendinitis pata de ganso, que eso lo que significa es que todos los tendones que rodean la rodilla se inflaman y eso genera mucho dolor, hace que uno camine así cojito, más que todo cuando uno se siente y se va a parar, es como que el tendón se retrae y genera mucho dolor, entonces como que uno hace un movimiento así, parecido a un ganso y por eso se llama así, eso me explicaron de esa enfermedad. Y resulta que mi perro comenzó a padecer exactamente los mismos síntomas. Él se acostaba un rato y cuando se iba a parar, se paraba así súper cojo de una patica del mismo lado que tenía yo la lesión. Salíamos al parque, jugaba un rato y al ratico comenzaba a cojear con esa patica y me pareció súper impactante porque lo revisé, evalué si tenía alguna lesión en los huesos, fracturas, si se había lastimado, si tenía de pronto una ruptura en el ligamento y no tenía nada de esto, ni siquiera era de la cadera porque también evalué la cadera a ver si había un problema en esta zona y cuando toqué los tendoncitos que rodean esa parte de la articulación de la rodilla, en ellos literal los mismos tendones estaban inflamados. Entonces me parece súper impactante cómo se comparten ese tipo de incluso lesiones que para uno fue algo físico, pero se logra compartir en ellos ese tipo de problemas. También problemas respiratorios. Un tiempo estuve súper enferma de una gripa que me acostó con fiebre, mal, que se me fue la voz, tenía la garganta súper inflamada. Y a los días él comenzó con tos, comenzó con fiebre. Y cuando lo revisé, le hice el examen físico general, me di cuenta que también tenía las vías respiratorias superiores muy inflamadas, tenía los nódulos linfáticos submandibulares inflamados, secreción nasal, literal estaba con los mismos síntomas. Entonces, aparte que ha sido algo que he experimentado con mis mascotas, es algo que veo frecuentemente en las consultas. Cuando trabajé en clínicas era algo del día a día, hasta un punto en el que diferentes mascotas de una casa, de diferentes razas, especies, en diferentes épocas del año, padeciendo lo mismo. Y eso es súper impactante. Y todo esto me ha llevado a cuestionarme cómo es que sucede todo esto, qué relación hay en esto, cuando toda la vida en la medicina occidental que hemos aprendido acá, que nos enseñan y nos explican la fisiopatología de las enfermedades, los diferentes agentes, predisposiciones que hay según la especie, la raza, la edad, siempre en múltiples ocasiones llegan a un punto en el que la respuesta es idiosincrasia, es decir, es una enfermedad propia y única de ese paciente, o es congénita, es decir, es heredado, o incluso hasta puntos de, no tiene origen conocido, es algo nuevo, no se sabe. Y esto a mí me genera un choque mental. A mí todo tenía que tener una respuesta. Yo desde pequeña he sido demasiado curiosa, intensa y cansona con la pregunta ¿por qué sucede algo? Incluso mis hermanos, que los dos son mayores, llegan al punto literal de quererme colgar de cansona, que me volvía con esas preguntas y crecí con esa curiosidad a esos niveles en los que no era suficiente para mí simplemente que me dieran esas respuestas que eran una incógnita. Y esto me ha llevado a querer investigar, profundizar en diferentes temas,
los cuales me han dado muchas respuestas a esas preguntas del por qué pasan las cosas, de por qué suceden esas enfermedades crónicas o raras o simplemente sin origen aparente, y por qué vemos que se repiten esos patrones. Esto me llevó a estudiar temas como la psiconeuroinmunología, que los estudios de eso son principalmente en humanos, homeopatía veterinaria, donde fue literal abrir la mente a otro nivel y ver cómo muchísimas cosas tenían sentido, decodificación biológica de las enfermedades, entre otros temas, donde entendí muchísimo mejor cómo hay una conexión súper fuerte entre las energías biológicas, emocionales y espirituales, y que todo esto lo terminamos compartiendo con esos seres sintientes, emocionales, que son los animales. Ellos no razonan y eso los hace mucho más sensibles a diferentes estados emocionales, porque nosotros logramos regular nuestro cuerpo cuando racionalizamos la emoción, pero ellos simplemente la sienten, y a nivel fisiológico se comienzan a dar los mismos cambios, porque a nivel fisiológico, anatómico, funcionamos casi igual. Y un ejemplo súper claro con esto es: piensa o recuerda el momento en el que tenías mucha rabia o te daba mucha rabia y cómo tu cuerpo comienza a cambiar. Hay normalmente un aumento de temperatura corporal, un aumento del ritmo cardíaco, vasodilatación, aumento de diferentes sustancias en el organismo, y que en muchas ocasiones puedes comenzar a sudar, y tangiblemente hay cambios físicos y químicos en tu cuerpo que lo puedes vivenciar. Pero cuando la razonas, bueno, no era para tanto, ya lo perdono, mejor arreglar ese problema, no tiene sentido, va volviendo todo como a la normalidad, pero a nivel interno, aún el cuerpo sigue trabajando en regular esos picos que se generaron para volver a un equilibrio natural. Eso sucede con cada emoción, con la tristeza, con la ansiedad, con el estrés, con el miedo, entre otras. Y los animales sienten esto y lo viven con mucha empatía. Y se produce en su cuerpo una reacción de todos esos cambios físicos y químicos muy similar. Y por este vínculo es que terminan siendo muy afectados por esa armonía o desarmonía en la que permanezca en su ambiente, y en este caso el ambiente está compuesto por los integrantes de ese hogar con los que conviven, y por eso es súper importante crear mayor conciencia de un bienestar físico, emocional, espiritual de cada uno de los integrantes, porque va a influir directamente en los peluditos que tanto amas, y que la salud depende no solamente de ese tratamiento que envía el médico veterinario, sino también del equilibrio de cada uno de esos factores. Dale like a este video si te gustó, si te fue útil esta información. Sígueme en este canal y sígueme en las redes sociales para seguir aprendiendo mucho más de temas de amor, conciencia y bienestar animal.